Buenas tardes. La clase de hoy trata de la clasificación de antibióticos, ¿verdad? Que son los medicamentos que vamos a utilizar para combatir las bacterias. En las clases anteriores hemos abordado las diferentes características de las bacterias. En estas bacterias vimos que tenemos dos tipos de ellas, que son gram positivo, gram negativo, y que para cada una de ellas tienen diferentes características. También recordemos que abordamos las bacterias son diferentes en la forma según sus factores para desarrollar y que pueden causar diferentes tipos de enfermedades. Continuando según nuestro calendario, hoy nos toca abordar sobre la clasificación de antibióticos. Como objetivo de esta clase vamos a tener conocer la clasificación de antibióticos, vamos a describir la clasificación de estos, sus mecanismos de acción y de los diferentes antimicrobianos también, ¿verdad? Y también la importancia de antibiótico-terapia en relación al mecanismo de resistencia. Recordemos que los antibióticos son moléculas naturales que son producidas por otros microorganismos, pueden ser producidas por hongos, pueden ser producidas por algunas otras bacterias. También debemos de conocer que los antibióticos tienen diferentes tipos de puntos de vista. Primero lo debemos de ver de forma de la farmacocinética, que se trata de la absorción, la distribución y la eliminación de los antibióticos, que cómo nuestro organismo reacciona ante ellos cuando son introducidos al mismo. La farmacodinámica va a ser la intensa, o vamos a comprender, mejor dicho, cómo estas drogas o antibióticos hacen efecto tanto deseables como indeseables. Sabemos que todos los medicamentos tienen una reacción beneficiosa, pero también podemos tener unas reacciones adversas. Desde la antigüedad, ¿verdad? Se conoce que en la historia que ya se ha venido descubriendo los diferentes tipos de antibióticos. Alexander en 1929 fue uno de los científicos que descubrió por primera vez la penicilina, que es lo que hoy en día utilizamos como penicilina. Él observó que en un cultivo crecía, que tenía bacterias, creció un hongo y que ese hongo en su alrededor inhibía el crecimiento bacteriano. De ahí viene el origen de la penicilina, que es utilizada hoy en día para los diferentes tipos de microorganismos gram positivos. Vemos también que se le llamó, ¿verdad? En ese entonces, como el hongo penicillium, de ahí viene el origen del nombre del antibiótico. Quiero que nos vamos a enfatizar precisamente en la clasificación de los antibióticos. Según su origen, ¿verdad? Porque pueden ser naturales o artificiales. También según sus mecanismos de acción, que van a tener diferentes tipos de formas de actuar sobre la bacteria. Según su estructura química, según su actividad sobre el microorganismo, según su aspecto de acción. Y vamos a ir tocando paso a paso según su clasificación, ¿verdad? Que esa es la tarea que yo les había compartido en la plataforma sobre cómo vamos a clasificar estos antibióticos. Vamos a hacer un mapa conceptual, que eso se lo voy a evaluar. Yo voy a revisar ese mapa conceptual por cada clasificación. Aquí es parte, la presentación es parte del contenido. También lo podemos encontrar en el libro de microbiología médica. Ahí están las clasificaciones de los antibióticos. Al igual, yo les voy a compartir un PDF donde está mucho más amplio la clasificación de los antibióticos o antimicrobianos. Dijimos que pueden ser de origen natural, porque se pueden sintetizar ya sea de hongos o bacterias. En este caso podemos ver que la penicilina es por un hongo. También algunas bacterias como la polimixina, la tiroxina y la colistina son antibióticos que son de origen bacteriano. Y también la streptomicina, la kanamicina, la gentamicina son de origen de los actinomicetos, que son algunos tipos de bacterias.
Se dice que pueden ser semisintéticos porque pueden tener modificaciones químicas de las moléculas sintetizadas por el organismo vivo, en el caso de las ampicilinas y la cefalosporina. Pueden ser totalmente sintéticos, ¿verdad? Porque generado mediante síntesis químicas, como en el caso de la sulfa. Cuando los antibióticos los clasificamos según su mecanismo de acción, es cómo va a actuar este químico ante una bacteria, dónde va a estar dirigido. Puede ir hacia la pared celular, hacia la síntesis proteica o a la inhibición de la síntesis del ácido nucleico, que es propiamente en el núcleo. Cuando hay inhibición de la síntesis de la pared celular, sabemos que las bacterias pueden ser gram negativo, gram positivo. Estos antibióticos van a atacar precisamente la pared celular, que les voy a dar más adelante unos ejemplos sobre cuáles son los antibióticos, ¿verdad?, que atacan la pared celular y los que inhiben la síntesis de proteína. ¿Qué es la síntesis de proteína? La síntesis de proteína va a ser la que se encuentra en la célula, en el interior de esta bacteria, que requieren para su replicación. La inhibición de síntesis de ácido nucleico, que es precisamente el antibiótico, va a actuar en el núcleo de la bacteria. En este caso, las bacterias no tienen núcleo, lo que tienen es un nucleolo, que los habíamos mencionado en las fisiopatologías de las bacterias. Vemos aquí que hay unos antibióticos específicos como la penicilina, la cefalosporina, los carbapenemasa y los monobactámicos. Son los antibióticos precisamente que atacan la pared celular, como se observa en la imagen, ¿verdad? Donde vemos toda esta X son los antibióticos que atacan las paredes y van a ser precisamente para bombardear la pared celular y destruir la célula. Cuando los antibióticos que atacan los ácidos nucleicos, vamos a ver que tenemos las quilononas, que inhiben específicamente, ¿verdad?, para evitar la replicación del DNA para que se vuelva a formar otra bacteria. Los nitromidazoles, ¿verdad?, van a inhibir la síntesis del ácido nucleico específicamente. Los polipéptidos van a alterar la permeabilidad de la membrana del núcleo para inhibir la replicación bacteriana. Los glucopéptidos también van a inhibir la síntesis de la pared y el ARN, que es el mecanismo dual resistencial, muy poco frecuente. Esto es muy poco frecuente que ocurra porque hoy en día las vancomicinas están totalmente resistentes a alguna bacteria. Las sulfanadimas y las trimetoprim, ¿verdad?, inhiben la síntesis del ácido fólico necesarios para la formación proteica. Todos estos mecanismos que tienen los antibióticos sobre las estructuras de las bacterias son para destruirla y evitar la replicación bacteriana. También tenemos cuando el antibiótico va a inhibir la síntesis proteica, como serán los cloranfenicol, las lincosamidas, las nicesolin y los macrólidos, perdón. Ellos van a inhibir la síntesis del 50S, que es lo que ocurre. Por ejemplo, el ADN está confinado en el núcleo, él sale del núcleo a buscar los ribosomas para utilizar las proteínas y hacer el nuevo o dar origen a una nueva bacteria. Por lo tanto, ahí va a tener la replicación celular de la bacteria y el antibiótico va a inhibir esa síntesis proteica para que no ocurra esa replicación bacteriana. Las tetraciclinas y los monoglucósidos, que van a inhibir las fracciones 30S siempre, ¿verdad?, en la síntesis proteica. Los antibióticos también los vamos a clasificar según sus estructuras químicas. Vamos a tenerlos como beta-lactámico, aminoglucósidos, macrólidos,
lincosamidas y los glucopéptidos y las quilononas. Y cada uno de ellos tiene su grupo ya establecido. Como por ejemplo los beta-lactámicos, tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monolactámicos. Son que pertenecen a los beta-lactámicos. ¿Qué pasa con esto? Nosotros vamos a aplicarle este antibiótico a las bacterias que producen beta-lactamasa. Entonces, este sería el antibiótico ideal para poder inhibir el crecimiento de este tipo de bacterias. Cada una de las bacterias tienen una producción de sustancias y que les sirven para su replicación. Entonces, ¿qué va a hacer el antibiótico? Inhibir cualquiera de los reproducción o síntesis bacteriano para evitar su replicación. Y tenemos otro grupo, ¿verdad? Que son más extensos, que esto va a ser según su composición química que encontramos. Cuando hablamos de la clasificación de los antibióticos según el microorganismo, tenemos dos formas del microorganismo. Un microorganismo puede ser de forma bactericida y puede ser también bacteriostático. Esto quiere decir que el antibiótico va a actuar sobre la bacteria de dos formas. Uno, para destruir totalmente la bacteria, eliminarla, matarla. Entonces a eso se le va a llamar un antibiótico bactericida. Pero el antibiótico que solo inhibe el crecimiento bacteriano se le va a llamar bacterioestático, o sea que solo va a mantener un ambiente antiséptico donde ocurre la infección. Por ejemplo, si nosotros tenemos una infección vía urinaria y estamos hablando de que le creció una Escherichia coli, es un gran negativo que puede haber sido adquirido a través de contaminación de las heces fecales hacia el sistema urinario por la cercanía que tiene. Entonces, podemos darle un antibiótico al paciente de forma bactericida o de inhibición de la bacteria. El médico le puede mandar un antiséptico para mantener estéril su vejiga y que no reproduzca más microorganismos. Sin embargo, dependiendo del tipo de bacteria, puede también enviarle un antibiótico que se llama, que actúe como bactericida totalmente y va a destruir esta bacteria y probablemente el paciente no lo va a volver a tener la infección. ¿De qué va a depender de que el médico utilice un bactericida o un bacterioestático? Va a depender del tipo de microorganismo, va a depender de la frecuencia con que este paciente se haya contaminado o infectado por esta infección y la localización de la infección bacteriana, ya sea si es por una herida, si es por vía urinaria, si es por un oído, si es vía digestiva, etcétera. El médico va a estudiar la posibilidad de darle un bactericida o un bacterioestático, o también por el tiempo que tenga recurrencia la misma infección. Luego tenemos, ¿verdad?, que hay una clasificación según el tipo de antibiótico que pueden ser bactericidas o bacteriostáticos como la penicilina, la cefalosporina, los aminoglucósidos, la rifampicina, las quilononas y los monobactámicos y las polimixinas. Estas actúan como bactericidas. Y los bacteriostáticos tenemos las tetraciclinas, las eritromicinas, la sulfanamida y el cloranfenicol van a ser antibióticos que pueden actuar como bacterioestáticos. Terminando la clasificación de los antibióticos, podemos ver que también se pueden clasificar según su espectro de acción. Y esto lo tenemos clasificado y dígame. Disculpe, hay un compañero que quiere de entrar a la ok, voy a revisar. Llamada, a la videoconferencia, pero que le ok, vamos a revisar. Perdón, hice mal ahí. Ok. Sí, ¿verdad? Si no me detienen, sigo hablando y hablando. Gracias, ya los admití. Tenemos a Yelixa, ¿verdad? Yelixa, Lilian, son los nuevos que han ingresado.
Miren, yo anoto las asistencias. Me parece que hoy hemos tenido mayor audiencia. Muchas gracias, muchachos, porque están pendientes, ¿verdad?, de que estamos en la videoconferencia. Sin embargo, yo les puse una videolectura, ¿verdad?, sobre esta presentación y ahí pueden retomarla. También yo les voy a compartir esta videoconferencia para que los que no se hayan podido conectar la puedan observar. Al final de que yo termine de explicar, ¿verdad?, vamos a hacer las preguntas correspondientes al tema, a ver si ya habían visto esto, y luego les vamos a poner la evaluación, ¿verdad?, para que revisen cómo vamos avanzando en los temas. Yo también les compartí una presentación de diapositiva donde están completos los temas para este primer parcial, ¿verdad?, para que le vayan echando un ojito, pero igual pueden consultar con el libro de microbiología médica. Y terminando la clasificación de los antibióticos según su espectro de acción, dijimos que puede ser reducido o puede ser de forma amplia. Cuando hablamos de reducido, quiere decir que va a ser un grupo selectivo de bacterias. Recordemos que tenemos bacterias gram negativas, bacterias gram positivas. Entonces, ciertos antibióticos van a actuar solo sobre las bacterias gram positivas. Y otro grupo de antibióticos va a actuar sobre la bacteria gram negativa. Entonces, eso se le va a llamar un espectro reducido, porque va a ser seleccionado para un grupo nada más de bacterias. En cambio, si aplicamos un espectro amplio de acción, ¿verdad?, vamos a tener que este tipo de antibiótico puede atacar tanto bacterias gram positivas como bacterias gram negativas. Como van a hacer una evaluación para el día de mañana no vamos a tener videoconferencia, sino hasta la próxima semana. Y vemos, ¿verdad?, de que nosotros podemos aplicarle antimicrobiano o antibiótico a la bacteria para destruirlo, y que el antibiótico va a actuar según su espectro o según su clasificación, como se clasifiquen los antibióticos, van a actuar sobre la bacteria. Pero hay un detalle importante: las bacterias también desarrollan mecanismos de resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas, a pesar de que ellas ya se dan cuenta que hay antibióticos que van a modificar su pared celular o la van a destruir, que al destruirlas les puede ocurrir la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? Modifican sus estructuras celular, donde pueden actuar como inhibición enzimática, van a modificar el sitio de acción o el sitio blanco, ¿verdad?, donde va a ir dirigido el antibiótico. También van a alterar su permeabilidad del antibiótico y todo esto se le va a llamar mecanismo de resistencia de las bacterias. ¿Qué quiere decir con esto? De que las bacterias son sumamente inteligentes. ¿Y qué es lo que hacen los seres humanos o las personas que están en los laboratorios procesando estos antibióticos? Van a modificar estos antibióticos. Por ejemplo, hoy en día escuchamos decir como ácido clavulánico, amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Qué es lo que hace? Antes se utilizaba solo la amoxicilina, pero ahora hay que ponerle clavulánico para hacer un distractor a las bacterias. Quiere decir que el ácido clavulánico o la amoxicilina va a ir dirigida específicamente a la pared celular de la bacteria. Entonces, ¿qué hace el clavulánico? Va a distraer a la bacteria para que él abra su permeabilidad, su pared celular, que está compuesta de glucopéptidos, lo abre los canales, permite la entrada de la amoxicilina, que va a ir directo hacia la síntesis proteica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo los seres humanos o nosotros como para combatir esta resistencia bacteriana? Modificar el antibiótico, porque la bacteria, como ya se le ha puesto en contacto con diferentes tipos de antibióticos, pueden crear una resistencia. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahorita? A ver, Lilian.
A ver, Lilian. Disculpe, doctora, yo acabo de ingresar, así que en esta parte, pero anteriormente no tendré que ver el video para poder ponerme al día. Ok, una pregunta sencilla, aunque se haya conectado. ¿Cuál es el tema de hoy? A ver, Milena, ayúdemele. Espérame, que yo lo tenía anotado. Ok. La Los resistencia. antibióticos. Vamos a esperar a Lilian. Tipificación de los antibióticos. A ver, Lilian. ¿Resistencia bacteriana? No, se llama, como dijo Milena, se llama clasificación de los antibióticos. A ver, Yamilet Mercado, dígame. A ver, Yamilet. Yamilet. A ver, dígame. Usted, a ver, si estamos hablando de bacterias, ¿cuál es el medicamento que le vamos a dar a la bacteria? ¿Cómo se llama? Si le pusiera una selección múltiple, yo le pondría antibiótico, antimicótico, antivirales. ¿Qué le pondría usted a una bacteria? Bueno, respecto a lo que usted estaba hablando ahorita, yo entendí que el mecanismo de resistencia a las bacterias, estas bacterias son muy inteligentes, o sea, que son muy fuertes. Y usted estaba mencionando una que era la amoxicilina, que este va a ayudar bastante. Ajá, ¿y qué la amoxicilina en qué grupo está incluida? ¿En los antivirales, en los antibióticos o en los antidesparasitantes? ¿En qué tipo de grupo está incluida la amoxicilina? No, antibiótico, perfecto. Miren, muchachos, cuando estemos en la videoconferencia, yo sé que a veces prácticamente es lo mismo que la videolectura, pero yo quiero que pongan atención porque en la videolectura no hago explicación. Como dice la palabra, solo es una lectura de la presentación. En la videoconferencia hacemos como aclaraciones. Si ustedes tienen preguntas, ustedes me las hacen y las contestamos, pero yo también voy a hacerles preguntas dirigidas para que ustedes estén claros del tema que estamos abordando. Por ejemplo, Doctora, una sí, dígame. pregunta. Sí, dígame, Gabriel. ¿Cuánto tiempo dura una bacteria después de que le pone tratamiento de... ¿Me entendió, verdad? ¿O Sí. no? A ver, si nosotros tenemos una infección bacteriana y le requiere de antibiótico, porque hay infecciones que no requieren de antibiótico para que no hagamos abuso de antibióticos. Hoy en día se ha hecho abuso de los antibióticos y por eso se han creado las resistencias bacterianas. Cuando hablamos de resistencia bacteriana quiere decir que ya esa bacteria ni que le ponga de amplio espectro, de reducido espectro, no le va a llegar ese antibiótico, como decimos comúnmente. Pero cuando nosotros tenemos una infección por primera vez y nos tomamos el tratamiento adecuado, si a usted le dicen se va a tomar una amoxicilina cada 8 horas por 7 días, y usted se lo toma de la manera correcta, entonces quiere decir que usted cumple con el tratamiento y obviamente esa bacteria tiene que eliminarse. En 3 días de que usted suspende su tratamiento, se realiza una prueba para ver si continúa con la bacteria, no debería de estar. Si esa bacteria continúa, quiere decir que ya tiene resistencia a ese medicamento y lo que requiere es otro medicamento que por eso han hecho hoy en día los cultivos, que es lo que vamos a hacer, un urocultivo, un coprocultivo o un cultivo de secreción según el caso de la infección que tengamos. Entonces, ¿qué se le hace? Se le hace un antibiograma, se le aplican antibióticos de forma in vitro en el laboratorio para ver a qué medicamento va a ser más sensible o más resistente. Cuando hablamos de sensibilidad, quiere decir que no va a haber crecimiento bacteriano, como les había explicado en la primera parte, que el científico, ¿verdad?, descubrió que el hongo Penicillium no inhibió el crecimiento bacteriano específicamente de un Streptococcus aureus. Un Streptococcus aureus es una bacteria gram positiva que puede afectar una herida o puede ser de forma interna, ¿verdad?, una infección y le puede provocar
daño al paciente. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Una penicilina. La penicilina, así como se observa en esta imagen, el hongo va a inhibir el crecimiento del estafilococo. Entonces, si nosotros tomamos el tratamiento adecuado y en las horas adecuadas, entonces el medicamento tiene que hacer efecto a la bacteria y totalmente eliminarla. Pero si no lo hacemos de manera correcta, entonces este tipo de bacteria nos puede crear resistencia. Y al crear resistencia, vamos a tener que probar otro tipo de antibióticos de amplio espectro para poder eliminarlo. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta, a Luisa, a ver Luis, perdón, dígame Luis, ¿qué cree usted si es una infección de la garganta que le puede provocar por una bacteria, un estreptococo del grupo A? ¿Qué es lo que debo de hacer? Ir a la farmacia y pedir un antibiótico, el de mayor espectro o el de menor espectro, y pensando que a lo mejor ni fiebre le dio al paciente. A ver, Luis. Podría ser un antibiótico de menor. ¿Cómo dice? El de menor. El de menor espectro. Peor si es primera vez que yo voy a exponer. Por ejemplo, si un niño tiene una infección, yo voy a tratar de colocarle un antibiótico de menor espectro para poder empezar, como dicen, el más bajo y no exponer al de mayor espectro a una infección que no requiere. Entonces, para cada tipo de bacteria hay un medicamento. Por eso, nosotros nos vamos a centrar en la clasificación de los antibióticos, porque tenemos antibióticos según su origen, que pueden ser, a ver Lilian, dígame cómo pueden ser los según su origen. Ahí les estoy poniendo en la presentación para que solo lo lea. Puede ser de forma, a ver, ¿cuáles son su origen? A ver, Lilian. Pueden ser micóticos de la penicilina, Según su bacterianos, poliximina, tiratricina. A ver, póngame atención. Se van a clasificar en dos formas cuando son según su origen. Si usted se fija en las líneas negras aquí grandes, ¿verdad? Dice según su, ¿qué dice aquí? A ver, Lilian. Naturales. Entonces, según Son biológicos. biológicos o naturales, pero también pueden ser semisintético y sintético. Entonces, si yo le dijera la pregunta, cuando son naturales, ¿de dónde van a ser originarios? Entonces usted me va a responder lo que dice aquí en letras verdecitas. Pueden ser por hongo, pueden ser por bacteria, el origen. Pero si yo le digo, ¿cómo se van a clasificar? Según su origen, de forma sintético, ¿qué me va a responder? Semisintético y sintético. Bueno, los semisintéticos por modificaciones químicas de las moléculas. Exactamente. Y los sintéticos generados mediante síntesis química. Ok, entonces esa es la palabra correcta para que nosotros podamos ver cómo es la clasificación según su naturaleza, según su forma sintética o semisintética. Entonces, la clasificación de los antibióticos va a estar en 5 partes, que ya las habíamos mencionado, según su origen, según su mecanismo de acción, según sus estructuras químicas, según su actividad sobre el microorganismo y según su espectro de acción. Si yo le pregunto a Milena, ¿cómo se van a clasificar los antibióticos según su espectro de acción? Recordemos, a ver, Milena. A ver, Milena. Aspecto reducido y aspecto amplio. ¿Y qué le da la idea cuando dice que es espectro amplio? ¿Qué va a hacer el antibiótico? No importa que lea. La actividad frente a la mayoría de los grupos bacterianos de importancia clínica.
Ajá. Entonces quiere decir que si yo voy a aplicar un antibiótico de amplio espectro va a ser para gram positivo y para gram negativo. Y si yo hablo de un espectro reducido va a ser solo para un tipo de bacteria, ya sea gram negativo o gram positivo. Yo quiero que queden claros en esa situación. Las preguntas que yo le voy a hacer en evaluación van a ir referente a la clasificación de antibióticos. ¿Y qué es lo que han hecho las bacterias ante los antibióticos para protegerse de los antibióticos? A ver, Gioconda, ¿será? No, Giancarlo, perdón. A ver, Giancarlo. Giancarlo, dígame, ¿qué es lo que han hecho las bacterias para defenderse de los antibióticos? A ver, chicos, participemos en la clase. A ver, Giancarlo, muchachos, no hay que solo conectarse y dejar ahí en vista la situación, porque como lo subo a la plataforma, lo podemos ver, lo podemos revisar, pero mejor, por favor, estemos pendientes sobre la clase. Recuerden que yo paso la asistencia y que cualquier problemita que tengan, yo voy a valorar si se quedaron en la clase, que les hace falta puntos, yo voy a valorar esta asistencia. A ver, Giancarlo, dígame. Giancarlo. Perdón, soy Andy. Lo que pasa es que esta computadora no es mía. Pongan su nombre correcto, muchachos, ¿oyeron? Porque conforme eso, yo paso la lista. A ver, Andy, dígame qué es lo que han hecho las bacterias hoy en día para capearse, por decirlo en palabras comunes, ante los antibióticos. A través de la inactivación enzimática. Bueno, primero van a crear un mecanismo de resistencia. Y si yo le pregunto cuáles son esos mecanismos de resistencia de la bacteria, usted me va a responder lo que acaba de decir y qué más. A ver, Andy. Bueno, los principales mecanismos de resistencia, luego la activación enzimática, modificaciones del sitio en blanco y alteraciones de la permeabilidad. ¿Qué le da la idea cuando dice modificación al sitio blanco? No sé la realidad. Mire, dijimos que la clasificación van a ser según a qué sitio está dirigido el antibiótico, a la pared celular, a la síntesis proteica, a la síntesis de ácido nucleico. Entonces, según esos sitios, esos son los sitios blancos de los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las bacterias? Modificar eso. Si van a ir a su pared celular, van a crear mayor permeabilidad o bien van a crear una cápside, las bacterias, para que no penetre el antibiótico. Si va a modificar su sitio de blanco en la síntesis proteica, lo que va a hacer es tratar de escamuflar y no, o tratar de hacer siempre su síntesis proteica para su replicación. Cuando hablamos sitio blanco es como un tiro al blanco, específicamente como que vamos a tirar en el centro de alguien que le vamos a disparar. Entonces eso es el sitio blanco del antibiótico. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Modifica su sitio blanco para que no penetre el antibiótico. Y en las alteraciones de la permeabilidad, obviamente puede ser en la pared celular, en la pared citoplasmática y en la pared que rodea en el núcleo. Entonces van a tener modificaciones. Yo creo mucho que por hoy, ¿verdad? Vamos a llegar hasta ahí. Fue una pequeña clase porque estábamos tratando solo de los antibióticos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Listo. La evaluación, doctora. La evaluación va a ser mañana. Yo se la voy a colocar por la mañana, ¿verdad? Y a las 3 de la tarde ustedes la pueden hacer. Va a incluir, ¿verdad?, la fisiopatología de la bacteria y la clasificación de los antibióticos para que estudien esas dos presentaciones que yo ya les compartí. ¿Otra pregunta? ¿Estamos listos? Entonces, muchachos, nos vemos
hasta el próximo miércoles, ¿verdad? En la videoconferencia, y mañana yo les coloco la evaluación para que podamos contestar